La evidencia física del vacío. Lo que estás a punto de ver no es una teoría conspiranoica de Internet. Es el resultado de una filtración masiva de un servidor espejo de la NASA en 2025. 6 carpetas, 6 nombres borrados y un vídeo de 16 milímetros que muestra lo que sucede cuando el ser humano es despojado de la frecuencia de luz. En 1964, bajo el desierto de Nevada, se llevó a cabo el proyecto Espectro Cero. No buscaban naves espaciales, buscaban el interruptor de la cordura. 6 voluntarios entraron en una cámara de reflexión total. Ninguno salió siendo humano. Los informes forenses dicen que sus cerebros se apagaron por falta de contraste, pero las grabaciones dicen algo mucho más oscuro. Sus mentes no se apagaron, se convirtieron en monstruos hambrientos de luz. ¿Crees que tus ojos son tuyos? Después de esto, no volverás a confiar en lo que ves. El verdugo de la mente. Aris Tourné no era un médico, era un sádico con un presupuesto militar ilimitado. Su obsesión nació en los campos de prisioneros de Corea, donde observó que el aislamiento sensorial rompía a los soldados más rápido que los golpes. Convenció al Departamento de Defensa que el color era el ancla de la identidad. Quítales el azul del cielo y el verde del pasto y les habrás quitado su pasado, escribió en su diario. Reclutó a 6 fantasmas, hombres sin huella, digital, sin familia, sin rostro en el censo. Les prometió $5.000 de la época por 15 días de estudio de percepción. Lo que no les dijo es que les iba a enterrar vivos en una tumba de fotones donde el tiempo no existe. La arquitectura que borró el mundo. La cámara era un triunfo de la tortura blanca. Paredes recubiertas de una aleación de magnesio y titanio que reflejaban el 99,9% de la luz ambiental. No había esquinas, no había sombras. Los paneles de luz del techo emitían una frecuencia plana de 5500 Kelvin, un mediodía perpetuo que anulaba el ritmo circadiano. El suelo era una resina blanca, tan pulida que los sujetos sentían que caminaban sobre el aire. A las 4 horas el sistema vestibular colapsó. Sin una línea de horizonte o una sombra que definiera el espacio, los voluntarios empezaron a sufrir vértigo clónico. Algunos vomitaban bilis blanca, otros simplemente se quedaban inmóviles, aterrados, de dar un paso y caer a un abismo que sus ojos no podían medir, cuando el cerebro se convierte en proyecto. El tercer día marcó el inicio de la psicosis. El cerebro humano es un adicto al estímulo. Si no lo recibe, lo fabrica. Aquí es donde ocurre el efecto Ganfeld llevado al paroxismo. El sujeto 4 empezó a gritar que el aire se estaba llenando de nieve eléctrica, de colores de neón. No eran alucinaciones externas, era su propia corteza visual disparando ráfagas de electricidad desesperadas. Tourné observaba cómo los voluntarios intentaban atrapar colores que no estaban ahí. Sus pupilas estaban dilatadas al máximo, buscando un rastro de contraste en un mundo de leche. Empezaron a ver rostros de familiares en las paredes blancas, pero distorsionados, con ojos que chorreaban un violeta corrosivo que solo ellos podían ver. La pérdida de la propia imagen. Día 6. La privación sensorial total causa algo llamado despersonalización somática. Sin color, el cerebro deja de reconocer el propio cuerpo como algo vivo. El sujeto 2 pasó 10 horas rascándose la piel del brazo. Cuando los guardias le preguntaron por qué, respondió con una voz que ya no parecía humana. Quiero ver si debajo de esta máscara gris todavía hay algo de verdad. Los sujetos dejaron de reconocerse en los espejos que Tourné introdujo brevemente para observar sus reacciones. Veían cadáveres andantes. La falta de color azul y rojo en su entorno hizo que sus cerebros interpretaran sus propios rostros como carne podrida. La depresión fue sustituida por un terror primario, el miedo a desaparecer en el blanco. La chispa que desató la bestia. 24 de octubre. Una tormenta en la superficie provocó un microcorte en el generador de la base. Por menos de un segundo, la sala quedó a oscuras. La chispa naranja brotó de un cable pelado en mi cara de observador. Fue como una inyección de adrenalina pura en el hipotálamo de los sujetos. Ese milisegundo de naranja real fue el detonante de una explosión sináptica. El sujeto 6 entró en estado de shock neurogénico y su corazón se detuvo por la sobrecarga sensorial, pero los otros 5 no se asustaron. Entraron en un frenesí místico.
Se lanzaron hacia el origen de la chispa, pelando con uñas y dientes por lamer el metal quemado, buscando desesperadamente otra dosis de ese color brillo, el único color que el blanco no pudo matar. Cuando las luces se estabilizaron, la habitación pura se convirtió en un matadero. El sujeto, un hombre que antes del experimento era pacífico, había atado al sujeto 5. No lo hizo por odio, sino por necesidad. Quería verle. Las grabaciones de audio son insoportables. Se escuchan risas histéricas de los hombres se besaban las manos pintadas en la cara, maravillados por la intensidad del color. Para ellos ese es la cosa más bella del universo. Era el único contraste real en 17 días de tortura. Sonreían mientras se desangraban, fascinados como el rojo brillante destacaba sobre el suelo de resina. El blanco los había convertido en adictos a la muerte, borrando el rastro de la CIA. En menos de 3 horas, el equipo de limpieza de la base borró toda evidencia física. Los 3 supervivientes fueron sedados con dosis masivas de escopolamina y trasladados a un hospital psiquiátrico militar en las Islas Marshall. Tornay, protegido por el alto mando, entregó sus hallazgos. El aislamiento cromático es el método definitivo para la desprogramación de agentes. Los archivos fueron sellados bajo la etiqueta Seguridad Nacional. Los cuerpos de los fallecidos fueron incinerados sin autopsia civil. Sus familias recibieron cartas diciendo que habían muerto en un accidente de entrenamiento. El Dr. Tornay recibió un ascenso y pasó los siguientes 20 años perfeccionando esta técnica en las celas de aislamiento en prisiones secretas de todo el mundo. El mundo como un cementerio visual. Los que sobrevivieron nunca volvieron a ver el mundo como tú lo ves. Sus cerebros, traumatizados por el blanco, desarrollaron una forma severa de acromatosia cerebral. El mundo se volvió una escala de grises sucia y plana. Para ellos una manzana roja parecía carbón, el cielo azul una plancha de plomo. El sujeto 2 se suicidó 2 años después lanzándose desde un puente. En su bolsillo encontraron una nota: no puedo vivir en un mundo de fantasmas. El blanco me robó la vida antes de matarme. La privación del color no es una tortura temporal, es una puntuación del espíritu. Si te quito el color, te quito la capacidad de amar lo que miras. ¿Sigues en la caja? Muchos creen que el proyecto Espectro Cero terminó en 1964. Se equivocan. Mira la estética de los hospitales modernos, los aeropuertos, las oficinas minimalistas de Silicon Valley. El blanco zen no es para darte paz, es para mantenerte en un estado de baja intensidad emocional, dócil y fácil de manipular. El Dr. Tornay descubrió que la creatividad y la rebelión mueren en ausencia del contraste. Estamos rodeados de zonas blancas, diseñadas para adormecer tu cerebro. Si alguna vez sientes una ansiedad inexplicable en una habitación demasiado limpia y brillante, es tu instinto recordándote que lo que pasó al sujeto 4. El blanco no es paz, el blanco es el hambre de tu cerebro por una realidad que se le escapa. La pregunta que te dejará sin sueño. Ahora haz una prueba. Mira a tu alrededor. Busca el objeto más colorido de tu habitación. Míralo fijamente. Disfrútalo, porque mañana el sistema podría decidir que ya no necesitas ese estímulo. Si quieres conocer los otros experimentos que están ocurriendo ahora mismo bajo tus pies, suscríbete o cierra este vídeo y sigue creyendo que el mundo es seguro. Pero ten cuidado, si esta noche sueñas en blanco y negro, significa que ya has empezado a olvidar.